Entonces, vamos a iniciar. El tema en sí es investigación estadística y empadronamiento. Vimos la semana pasada, vimos lo que era dato y variable y aprendimos a definir lo que era en sí el dato y identificar claramente qué es una variable y cuál es el tipo de variable para poder estudiar. Creo que dejamos claro de que para poder iniciar una investigación estadística o cualquier trabajo o proyecto estadístico, lo primero que debemos de hacer es saber qué buscar. Eh, Creo que les hice la mención de una imagen que les envié, donde les decía que es mejor tener una respuesta cercana a la pregunta correcta a tener una respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Esto tomando en cuenta de qué nos sirve tener un procedimiento impecable, tener la respuesta de lo que iniciamos eh, operando, tener unas respuestas excelentes, si la pregunta inicial fue mala. Entonces, es por ello de que debemos de saber identificar claramente qué es lo que vamos a buscar. Primero, definir el problema y luego saber cuál va a ser la variable a buscar para poder encontrar patrones o encontrar algunas constantes que nos ayuden a resolver el problema que tenemos. Acá tenemos dos temas, los cuales son investigación estadística y empadronamiento. Eh, Básicamente los dos son lo mismo. Vamos a explicarlos a detalle y por qué es que en algún caso le llaman empadronamiento y que eso de alguna manera lo tendemos a confundir a elecciones electorales. Pero abordemos primero lo que es la investigación estadística. En síntesis, es el proceso de hacer cualquier tipo de investigación, ya sea documental o no, puesto que siempre lleva inmerso lo que es la estadística. Un problema básico que tienen los profesionales en el tema de marketing o elaboración de proyectos es que desconocen un poco lo que es la estadística y se pierden un poco en la definición de qué buscar. Ellos consideran que a mayor cantidad de preguntas es mejor. Realmente el tener demasiadas preguntas en una encuesta, el mensaje que me está dando es que no logré definir claramente qué es lo que quiero buscar, sino que estoy buscando un golpe de suerte y poder solucionar yo el problema. Tener en una encuesta 15, 20 preguntas, eso es ya una señal clara de que yo estoy perdido en el tema. No sé realmente qué ando buscando. Cuando logramos definir claramente la variable a buscar, con 3 o 5 preguntas es suficiente. Asimismo, la estadística nos ha demostrado de que a mayor cantidad de preguntas, mayor cansancio para el cerebro de la persona y esto hace que tienda a mentir. Obviamente, la investigación estadística no solo va dirigida a seres humanos, pueden ser cosas también, pero suponiendo que se lo vayamos a hacer a personas, esto tiende a sesgarse un poco. Ahora, cuando esas cosas, pues el sesgo no se da porque las cosas no mienten, ¿verdad? Acá vamos a definir primero lo que es la investigación, lo cual nos dice que es toda operación orientada a la recopilación de información acerca de un fenómeno en particular, siguiendo procedimientos estandarizados y certificados. Bueno, la investigación puede ser de cualquier cosa. Obviamente siempre nace por una necesidad o un problema que nosotros tenemos de investigación y es ahí donde comenzamos el proceso primero de identificación del problema o la necesidad de de la información, luego qué es lo que vamos a buscar, luego la recopilación y así sucesivamente una serie de procedimientos, como lo dice acá, estandarizados, que no es más que la planeación en sí de la investigación. Acá tenemos lo que es la investigación estadística, el cual nos dice que es el proceso de aplicación de la estadística. Implica una serie de pasos, selección, determinación de la población o muestra y las características contenidas que se desean estudiar. La tabulación implica el resumen de los datos en tablas y gráficos. Okay. Cuando hacemos una investigación de mercado, lo que hacemos es una investigación estadística. Lo único que le agregamos más datos de los que estamos acostumbrados en la investigación estadística.
tiende a ser un poco más específica la investigación de mercado al tener un segmento claro a investigar, pero muchas veces el mercadólogo se pierde porque no sabe realmente qué es lo que va a investigar o qué información necesita. Y por eso nosotros tenemos que estar claros desde ahorita del concepto de investigación estadística es definir exactamente la variable en estudio. Si no sabemos definir claramente la variable en estudio, nosotros no vamos a poder investigar, sino que nos vamos a atiborrar de información, que eso al final lo que va a suceder es que nos va a confundir y no vamos a poder llegar a conclusiones lógicas. ¿Dudas, consultas o comentarios hasta el momento? Estas presentaciones van a estar en la plataforma. Por mi parte no, licenciado. Todo bien por el momento. Ok, de acuerdo. Bueno, continuamos entonces. Entonces, acá tenemos las etapas de la investigación estadística. Dependiendo del autor, así vamos a encontrar las etapas o la forma en la cual se expresa. Sin embargo, pues, esta es una de las más básicas y comienza con la planificación de la investigación estadística. Bueno, ¿quién es mi población? ¿Cuánto va a ser mi muestra? Obviamente con la muestra, para poder calcular eso, nosotros necesitamos aplicar 4 fórmulas dependiendo la variable. Eh, para mi gusto, debería ser uno de los temas iniciales de lo que es la estadística, el, el venir y calcular cuánto va a ser la muestra. Sin embargo, la universidad divide en 2 áreas la estadística, lo que es estadística descriptiva y estadística inferencial. Por eso es que el muestreo aparece en estadística 2, casi de último, pero es porque es un tema eminentemente probabilístico. Esto lo hace que sea estadística inferencial. Por eso es que ahorita no nos aparece, pero en la parte de la planificación nosotros tenemos que decidir cuánto va a ser nuestra muestra. En este caso, pues lo haríamos arbitrariamente y diríamos, bueno, el mínimo es de 100, pero en lo profesional sí tendríamos que aplicar una fórmula. Luego, ya teniendo claro mi objetivo, eh, cuántas personas voy a encuestar, también, por ejemplo, decidir cuáles son las preguntas. Todo esto ya lo tengo todo previsto. Paso al tema de la recolección de datos. En la recolección de datos se puede hacer a través de muchas formas. Puede ser por observación, por entrevista, por focus group. Pueden haber una serie de formas en las cuales voy a recolectar, que es la parte de recaudar la información para posteriormente analizarla e interpretar los resultados. Aquí es donde ya hago mis tablitas, eh, um, comienzo a analizar si hay patrones o no hay patrones en el análisis e interpretación de resultados. Por último, lanzo lo que es los resultados y conclusiones. O sea, yo vengo y digo, bueno, esto es lo que está sucediendo en el análisis estadístico y yo concluyo esto y inclusive puedo recomendar qué es lo que se puede hacer en ese caso, ¿verdad? Bueno, dudas, consultas o comentarios de lo que es las etapas de la investigación estadística. ¿No? Ok. Les comento que hablo mucho, entonces igual no duden en detenerme si en dado caso necesitan que voy muy rápido o que no quedó claro el tema. Esta información la van a tener en la plataforma también. Etapas de la investigación estadística. Tenemos lo que es si te dan cuenta es lo mismo, o sea, las etapas y aquí tenemos etapas también. Es otra forma de verlo. Lo que es la definición del problema, objetivo de estudio y diseño, el diseño de la muestra, esto es parte de la planificación. Lo único que aquí lo están dividiendo en otras áreas. Luego sigue la recolección de datos, que sería básicamente la recolección de datos acá. Tratamiento de los datos, que es el análisis e interpretación, y por último la conclusión, que eso sería lo último. Si se dan cuenta es lo mismo que acabamos de ver, lo único que está siendo explicado de otra manera. Dependiendo del autor, así es como lo van a encontrar ustedes para poderlo explicar. Sin embargo, todo es lo mismo, lo básico, la planeación, la recolección de datos, el tratamiento y la conclusión. Todo es lo mismo.
Acá nos aparece el preempadronamiento, ok. Tenemos investigación estadística, que es lo que hemos estado viendo, que es la planificación, la recolección, todo el proceso que se debe hacer cuando hacemos un estudio estadístico. Pero en ocasiones, en la vida cotidiana, nos encontramos con personas que utilizan algunas palabras que, que son muy académicas o muy técnicas, o que simplemente ellos se quieren ver mejor que uno, ¿verdad? Entonces lo llaman de otra manera. Cuando hablamos de investigación estadística, estamos hablando de empadronamiento. Eh, Tenemos lo que es el preempadronamiento, tenemos el empadronamiento y el postempadronamiento, que es exactamente la investigación estadística. Solamente que en el empadronamiento está enfocado al censo, no a una muestra, sino esto es global. La investigación estadística puede ser global o puede ser solo de una muestra. En el caso del empadronamiento va enfocado a un censo, o sea, todos los elementos que están inmersos en la población van a ser estudiados. Acá tenemos primero el preempadronamiento, que en esta etapa se establece un cronograma de acción y se estructura el censo. En en la parte de la estructura se definen el o los temas para lo cual intervienen factores como la necesidad de información, la disposición para responder, los costos, etcétera. Ok. En esta parte es la parte de la planeación, la parte donde nosotros decidimos quién es nuestro público objetivo, nuestra muestra, cuáles van a ser los parámetros. Toda esta situación la planteamos en el preempadronamiento. Regresemos en la historia al censo 2018. En ese momento, las personas tuvieron que definir cuáles eran los temas a tratar. Por ejemplo, el tipo de vivienda, si vivía en una casa de bloc, de lámina, de nylon, qué tipo de materiales había utilizado, cuántos hijos tenían, qué edades tenían, qué nivel académico tenían, si vivía en una casa propia o alquilada, si tenía si tenía teléfono celular o tenía internet, cuáles eran sus medios de comunicación, si tenía cable, no tenía cable. Toda esa información la tuvieron que definir en el preempadronamiento. Cuando escuchamos esta palabra de empadronamiento, automáticamente a nuestra mente viene lo que es el Tribunal Supremo Electoral. O sea, viene y nosotros decimos, bueno, el empadronamiento es venir y ir al Tribunal Supremo Electoral y tener el derecho a votar. No, el empadronamiento es recaudar información. Por eso dice el Tribunal Supremo Electoral, dice, ven y empadrónate, porque dice, ven y danos tu información, porque esta etapa tiene su punto medular en la recolección de datos. Obviamente, inicia desde la capacitación de los empadronadores, o sea, comienzo a explicarle yo al empadronador cuál es la mecánica o la mejor forma de poder recaudar esa información, pero en sí el empadronamiento es recaudar la información de todos los elementos en estudio. Cuando hablamos del empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de que ellos van a recaudar la información de todas las personas aptas para votar, mayores de 18 años. Obviamente, la mayoría de jóvenes no van a empadronarse y pierden el derecho de poder elegir. Pero la labor del tribunal es motivar el venir y recaudar esa información y por eso se le llama empadronamiento. ¿Consultas, dudas o comentarios, chicos? No, licenciado. ¿No? Ok. Bueno. Entonces tenemos acá, por último, el post-empadronamiento. Tenemos el pre, que es la planeación, el empadronamiento, que es la recaudación, y el post-empadronamiento, que se refiere a la recepción y verificación de los cuestionarios, la codificación, el procesamiento estadístico y la publicación de los resultados. Ok. Si se dan cuenta, una vez lanzamos ya a todos nuestros encuestadores, vayan y recauden toda la información, bueno, después me llevan el montón de hojas donde ya recaudaron. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que venir y primero digitalizarlo, luego tengo que realizar las tablitas, ordenarlas y posterior a eso venir y hacer los análisis. Esta es la etapa del post-empadronamiento, o sea, ya me llevan esa información y desde la digitalización, desde ese momento,
yo estoy ya en la etapa del post-empadronamiento, que es el procesamiento, el análisis y la interpretación de los resultados. Publicamos los resultados que tenemos, que hemos obtenido, y eso es parte del post-empadronamiento. Entonces, investigación estadística y lo que es el empadronamiento es exactamente lo mismo. Lo único que está dicho de otra manera. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos lo que son métodos de recolección de datos. Tenemos el método cualitativo y el método cuantitativo. Cuando hablamos del método cualitativo, recuerdan que son atributos, que son algunas características de algunos elementos. Y luego tenemos el método cuantitativo, que son numéricos. Ojo con esto, cuando hablamos del método cualitativo, que a algunos mercadólogos les encanta hacer preguntas cualitativas, eh, no podemos hacer mayor cantidad de diferencias más que solo ver tendencias. Bueno, prefieren más el verde que el rojo, por ejemplo, pero no podemos hacer mayor cantidad de cosas. Ahora, con el método cuantitativo, sí podemos hacer muchas inferencias. Inclusive nos permite ver un poco más a fondo las respuestas. Sin embargo, creo que les comenté la semana pasada de neuromarketing de Jürgen Klarik, el cual nos dice que la persona tiende a mentir. Entonces, con las respuestas tenemos que tener mucho cuidado, más cuando son cuantitativas, porque hay respuestas que son muy engorrosas y que no le gusta a la persona darlas. Ahora, cuando estamos estudiando cosas o algún elemento, por ejemplo, que estuviéramos viendo los tiempos de producción, las respuestas van a ser cuantitativas, entonces eso no nos va a mentir y vamos a poder hacer análisis más profundos. Eh, Ahora, cuando hacemos preguntas, por ejemplo, ¿cuál es su salario? A la persona como que se siente un poco incómoda y tiende a mentir, no dice exactamente la verdad. Entonces, solo teniendo ese cuidado en tanto los métodos cualitativos y cuantitativos. Tenemos las fuentes de recolección de datos, que tenemos la entrevista, documental, observación. Cuando hablamos de entrevista, pues ya sabemos que es un cuestionario el cual vamos a trasladar a la persona. Puede ser estructurada o no estructurada. Puede ser que en el camino vayamos viendo. Sin embargo, cuando no es estructurada, tiende a complicarse un poco la respuesta. Y luego tenemos las fuentes de recolección documental. Hablando un poco del Tribunal Supremo Electoral, cuando uno hace algún tipo de análisis eh, de información, eh, esto, el Tribunal Supremo Electoral maneja lo que son memorias electorales y esto nos ayuda a poder hacer algunas inferencias estadísticas y poder ver algunos patrones, tomando en cuenta las memorias electorales. Algunos bueno, la mayoría de candidatos, pues como no son profesionales, no saben cómo hacer estos análisis que son bastante sencillos y que ayudan bastante para poder definir el público objetivo, las estrategias de marketing, todo esto a través de las memorias electorales del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, con los métodos de observación, pues se trata de observar a las personas, ¿verdad? O sea, venir o elementos, estar en constante observación. Recuerdo que en algún momento me tocó que estudiar el tema de un gel de cabello y me tocó que estar 4 horas viendo un stand, el cual ver el comportamiento de la persona. Esta persona, pues obviamente, bueno, no solo una persona, sino todos los clientes, ver por qué lo elegía, si era por tamaño, si era por precio, si era por ubicación, todos esos aspectos, si era por color, por aroma, qué era lo que realmente llamaba la atención, o sea, por qué elegía el gel. Entonces, todo eso lo estuvimos observando. Las personas nunca se dieron cuenta y nosotros solo anotando lo que nosotros queríamos saber. Ya sabíamos qué buscar y era solo de darle continuidad a lo que ya sabíamos que íbamos a buscar. ¿Dudas, consultas o comentarios hasta el momento de las fuentes de recolección de datos? Chicos, como que No, licenciado. De momento no, licenciado. no, ok. Bueno,
Les voy a pasar una presentación solo para mostrarles cómo podemos utilizar la información documental. Obviamente no es propaganda, yo no estoy con ese partido trabajando. Trabajé en el 2000, del 2017 al 2019 y con esta información que fue el punto de partida para poder planificar y crear las estrategias, con esta información se logró ganar una alcaldía. Obviamente gané el espacio para poder coordinar eso. Bueno, a través de las memorias electorales, eh, hicimos el análisis de un municipio y lo primero que hicimos fue tener toda la información. Obviamente la información no me la da así el Tribunal Supremo Electoral, a mí me la dio en bruto y yo la tuve que tabular y luego ver algunas tendencias acá. Si pueden observar, yo lo que hice fue, como esta era la presentación inicial, este fue el punto de partida, donde yo tenía que saber qué era lo que iba a hablar para poder exponerlo con las personas que me estaban contratando. En este caso, tenemos memorias electorales desde 4 años atrás y del año en el cual yo me estaba integrando, me estaban diciendo, venga y hágase cargo, ¿verdad? Entonces, observamos acá la tendencia que tenía el padrón electoral en los diferentes comicios, por ejemplo, en el 2003, cómo era la tendencia, cuántos votantes había, y si se dan cuenta, la tendencia de los hombres era mayor a las mujeres. Luego, en el 2007, pues la tendencia vuelve a ser exactamente la misma, pero con una peculiaridad, que crecieron los hombres, pero también crecieron un poco más las mujeres. Luego, en el 2011, vuelve a verse otra vez el mismo fenómeno, pero las mujeres acercándose un poco más. Luego venimos y en el 2015 casi están iguales, con una leve diferencia a los hombres. Obviamente acá, como no habíamos llegado al año electoral, el padrón tiende a bajar, porque algunas personas que los famosos acarreos, pero aquí era casi predecible, pero estaban 50-50, si se logran ver. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la tendencia para el 2019? El incremento en mujeres tal vez va a continuar. Va a continuar y está superando a los hombres, si se dan cuenta. Poco a poco el crecimiento de la mujer ha sido más exponencial que lo de los hombres. Obviamente los hombres han crecido, pero ha sido mucho mayor el de las mujeres. Y ese era acá, desde acá ya podíamos ver un punto de partida de cuál tenía que ser nuestra estrategia, ¿verdad? Acá la distribución de los votos, cómo era que se habían distribuido. Acá también vemos la distribución de los votos, lo mismo que vimos anteriormente, lo único que acá lo vemos en gráfica. Eh, la distribución por género, cómo era que se iba distribuyendo. Acá la distribución del padrón electoral en el 2015, cómo había quedado, pero esto nos ayudó a poder identificar. Observen en dónde están concentrados. Acá están las edades, por ejemplo, de 18 a 25, de 26 a 35, de 36 a 45, de 46 a 55 y mayores a 56 años. Vean dónde están concentradas las mayorías de personas, en qué edades están concentradas, tanto las mujeres como los hombres, dónde están concentrados. Si nos damos cuenta, en qué grupo están concentrados mayormente. 36 a 45. Pues yo veo que están mayor concentrados De en 26 a 35. de 26 a 35 años, exactamente. Sin embargo, si se dan cuenta, los grupos que tienen más son de 18 a 25, de 26 a 35, de 36 a 45. Obviamente con mayor presencia el de 26 a 35 años. Ahí es donde está el grupo. Y las mujeres, tanto hombres y mujeres, están de la misma manera, si se dan cuenta. Donde dicen hombres alfabetas y mujeres alfabetas están casi iguales. O sea, me refiero a iguales en proporciones, ¿verdad? Que están de 18 a 25 es superior a 36 a 45 y mayor presencia en 26 a 35. Entonces, acá ya me está diciendo algo la estadística, ya vi algunos patrones que yo puedo analizar. Entonces, acá viene la conclusión. Dice, la participación de la mujer ha tomado importancia en las últimas elecciones con un crecimiento de la línea recta. Automáticamente le estoy diciendo, miren, las mujeres van a ser más en el 2019. Así como va la tendencia, esa es lo que va a crecer, es lo que nos dice. Luego tenemos
Las edades en las cuales se concentra la mayor cantidad de votantes es de 18 a 45 años. Ahí este sería nuestro rango, con mayor presencia en el rango de 26 a 35. Con esto tenemos que tomar en cuenta el cambio generacional. Ok, ya le estaba diciendo yo a la persona, mire, vamos a lanzar una estrategia de mujeres, porque ahí es donde van a estar la mayor cantidad de votantes. Luego vamos a lanzar una estrategia de 18 a 45, pero más marcado en el 26 a 35, porque ahí está el grueso. Ahí es donde se concentra la mayoría de votantes. Acá estamos lanzando la estrategia para poder ganar. Quien controle ese segmento, gana. Si no logra controlar ese segmento, que usted lance una estrategia alocada, una estrategia que no saben ni para dónde va a jalar, obviamente va a perder. O quizá un golpe de suerte y gane si los demás trabajan de esa manera. Pero si usted quiere trabajarlo técnicamente, de esta manera es como la tendría que trabajar. Bueno, ¿alguna consulta o comentario, chicos? ¿Consulta o comentario? No, licenciado. ¿No? Ok, bueno. Así es como podemos utilizar lo que es una memoria, o sea, o venir una investigación documental. Ya teníamos esa información porque obviamente el Tribunal Supremo Electoral ya lo tenía. Lo único que hicimos fue traerlo, hacerlo grafiquitas y explicarlo. Solo nosotros mismos analizar lo que sucedió. Porque el tribunal no nos va a lanzar de esa manera la información. ¿Sí? Sí, ¿Sí, eso no? sería un análisis, análisis estadístico. Ajá. Oh, ya lo entendí. Pero, Sí. por ejemplo, con este análisis que usted hizo acá, podemos sacar conclusión de cómo va a estar en el próximo periodo electoral. Sí, por la tendencia. Si se dieron cuenta, eso es parte de la regresión. Voy a volver a poner otra vez lo mismo. Veamos. Por ejemplo, acá, obviamente, vamos a ver. Acá el Excel nos da que podemos hacer una línea de tendencia. Si se da cuenta, acá, nos vamos a ver si logro. Si se da cuenta acá, está nuestra primera línea de tendencia y es una línea recta hacia arriba. Entonces, obviamente, se ha venido cumpliendo. Quiere decir que acá va a venir en línea recta. Acá hay un descenso porque también hice otro análisis de que siempre en este intermedio bajan los votantes por los acarreos, pero luego al llegar al año electoral sube. Y si se dan cuenta, acá teníamos la línea de tendencia de los hombres en esta linita, pero si se dieron cuenta va un poco más pareja. No ha crecido lo suficiente como para decir que van a ser más hombres que mujeres. Miren la tendencia de la línea. Ahora vean la tendencia de la línea de las mujeres. Cada vez se acerca más a la de los hombres, cada vez se acerca más, 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 hasta que va a llegar el punto donde la va a superar. Para el 2019, esta era la tendencia. Para este municipio, obviamente. Entonces, ¿a dónde me tenía que lanzar yo? A las mujeres. ¿Sí? Tomando en cuenta esta diferencia, viendo desde el punto de vista de que hay una línea de tendencia. Si yo vengo y aplico una regresión en esto, era lógico que esas líneas me iban a quedar aquí, automáticamente me iba a decir que iban a ser más mujeres que hombres. No sé si vieron la película que les envié. Aún no, Bueno, trata un poco sobre esto porque son regresiones, líneas de tendencia. Y cómo es que aquí ellos logran ver esa línea de tendencia que viene hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. Y pasa el límite que ellos tienen marcado, porque ellos tienen un límite marcado, pero lo pasa hacia abajo. Y por eso es que ellos dicen de que están casi en la quiebra. Y tienen solo alrededor de 2 días para poder eh, vender todo lo que tienen para poder recuperar su dinero y no quedar en la quiebra totalmente. Obviamente le trasladan el problema a otras personas. Bueno, no sé si respondí su duda, Eduardo. Sí, sí, gracias. Ok. Eh, ¿alguna duda o comentario? No. Ok. Vale. Ok. Bueno, entonces, bueno, esto sería lo que es investigación estadística y más o menos
fue como, esto fue solo un anexo y fue así chiquitito. Igual más adelante les puedo mostrar otro tipo de trabajo que es un poco más profundo, donde ya lanzamos lo que es ya un estudio serio, donde aquí ya hacemos entrevistas, cómo lo tabulamos, cómo, o sea, inclusive con este mismo equipo de trabajo me contrataron para hacer un estudio en casi todo el departamento y en todo el departamento ya teníamos nosotros mapeado eh, quiénes iban a ganar. Ya habíamos previsto nosotros, según los sondeos que teníamos, ya teníamos los nombres de todos los que iban a ganar en su momento. Lick, disculpe, Ajá. quizás un poquito imprudente la pregunta, pero me quiero sacar la duda. Sí, sí. ¿Cuánto aproximadamente se cobra por hacer un estudio de esto? Desde entrevista hasta el final, hasta decirle, mire, este es el partido que mayor porcentaje tiene en aprobación de la población. Eso depende de la empresa y depende del tamaño del municipio o depende, bueno, depende de muchos factores, o sea, en dónde me están contratando, el acceso. Solo preliminarmente le digo de que un estudio de mercado para un partido, o sea, está entre 15,000 a 30,000 quetzales, dependiendo la duración, el tamaño y todo. Y puede pasar de ese precio dependiendo la complicación de realizar el estudio. Pero lo mínimo son unos 15,000 quetzales. Pero un buen estudio. Ahora, alguien que inicia o no sé, pues he escuchado que algunos se animan hasta con 7,000 quetzales. Yo no me animaría con 7,000 quetzales, ni los costos me dan. Súper. Gracias, Lick. Y un estudio solo de trasladar, bueno, como le digo, me depende, porque, por ejemplo, si es solo de pasar la encuesta, tabularlos y presentarlos, es, en 2 días lo concluye usted. O sea, como ya, bueno, dependiendo, porque en mi caso yo ya tengo todo el machote. Entonces, me contratan hoy y ya mañana lo paso y ya en 2, 3 días tengo yo los resultados. Y pues por eso, tal vez unos 15,000 quetzales, dependiendo de los costos que yo tenga. Sí, sería lo mismo. Alan, qué genial, Lick. Gracias. Sí, pero no lo tome tan genial porque usted también tiene costos y los costos implican, por ejemplo, la cantidad de personas que va a utilizar, el combustible, movimientos. En ocasiones uno dice que se gana bastante, pero no, porque se requieren muchos costos. Inclusive hay trámites que uno dice, le va a cobrar unos 1,500, pero solo de su día se van más de 1,000 quetzales, entonces le quedan como 500 quetzales nada más. Ujú. Bueno, Listo, Lick. ok. Bueno, entonces pasamos a la siguiente parte, que es la clasificación, ordenamiento. Imaginemos que nosotros ya planificamos, ya lanzamos la encuesta, ya tenemos todos los papelitos, o ya sea que lo hayamos hecho en línea, ya tenemos toda la información que nos lanzó la app que utilizamos para recaudar la información, ya tenemos todo eso. Entonces sigue lo que es la clasificación y el ordenamiento de los datos. Para eso vamos a ver acá. Vamos a ver. Entonces, acá sería. Entonces vamos a clasificar la información, la vamos a ordenar, la vamos a tabular y vamos a presentar los datos. Para esto, lo primero que tenemos que comenzar a entender es cómo es que vamos a entender los datos en sí. Ya sabemos que el dato es uno y también sabemos de que existe la variable, que es, que es lo que vamos a estudiar, y el tipo de variable. Pero hay otra palabra que entra en juego ahí y de la cual se llama frecuencia, que es la repetición de un dato que se convierte en una constante, o sea, que aparece varias veces. Por ejemplo, yo vengo y les pregunto, ¿cuál es su edad? Alguien viene y me dice, 20 años. La otra persona me dice 21, la otra me dice 19, y luego me aparece otra vez 20. Bueno, la frecuencia de 20 es 2, porque apareció 2 veces. 21 solo apareció una, es la frecuencia de 1.
A eso se refiere la frecuencia, la aparición de los datos. Entonces acá nos dice que frecuencia es el número de veces que aparece, sucede o realiza una cosa durante un periodo o espacio determinado. A eso se refiere lo que es la frecuencia. Acá tenemos el ejemplo de frecuencia, el cual nos dice, se investiga el estilo de aprendizaje de un grupo de 20 estudiantes en la Facultad de Administración. Ok. Primero, veamos acá algo. Para definir el tamaño o muestra, utilizamos estas dos letras, N y N. Bueno, por cierto, yo hago la N de esta manera porque si le pongo una colita como muchos, a mí se me mira como H. Entonces prefiero solo hacerla así sin colita, pero para mí es una N. Entonces ustedes, si le hacen colita, háganle colita. Bueno, sería N mayúscula y N minúscula. Ambas implican tamaño de elementos o cantidad de elementos, pero esto es para población y esto es para muestra. Acá no nos dice si es una muestra o es una población, solo nos dice 20 estudiantes. Imaginemos que estuviéramos estudiando estadística 1, sección A, jornada domingo, y somos 20, entonces es una población, porque nuestra población se compone de 20 estudiantes, entonces sería N20. Ahora, si somos 60 estudiantes, pero solo vamos a tomar 20, entonces es N minúscula 20. Pero igual, ahorita no nos vamos a hacer bolas porque ahorita no estamos ni con muestra ni con población. Ahorita solo es descriptiva. Ahorita todo es población porque es solo descriptivo. Entonces vamos a colocar N es igual a 20. Porque son 20 estudiantes. Entonces acá nos dice, se investiga el estilo de aprendizaje de un grupo de 20 estudiantes en la Facultad de Administración. Bueno, ya sabemos que vamos a investigar el estilo de aprendizaje. ¿Cómo le gusta aprender? Vamos a preguntar. Uno va a contestar leer. ¿Le gusta leer? Otro va a decir, mire, a mí me gustan los videos. Otro va a decir, bueno, a mí me gustan las clases virtuales. Clases. Ahora otro va a decir, mire, a mí me gustan los casos prácticos. Bueno, imaginemos esto. Pasamos por los 20 y el primero me dijo, mire, a mí me gusta leer, a mí me gustan los casos prácticos, a mí me gusta leer, a mí me gustan los videos, a mí me gusta leer, a mí me gustan las clases, a mí me gusta leer y a mí me gusta la práctica. Y así me fui preguntando y al final los resultados fueron los siguientes. Al final los resultados. 6 le gusta leer, a 5 le gustan los videos, a 4 le gustan las clases y a 5 le gustan la práctica. En total, ¿cuánto tenemos entonces a la hora de sumar? 20. 20. Quiere decir que estamos bien, porque son 20 elementos o 20 estudiantes los que están en estudio. Entonces tenemos 20. Okay. Bueno, ahora, solo permítanme. Ya teniendo esto claro, entonces tenemos que la frecuencia de leer es 6, porque se repitió 6 veces. Videos, 5 es su frecuencia. Clases es 4, porque es su frecuencia, o sea, 4 veces se repitió. Y práctica es 5, porque 5 veces se repitió. ¿Estamos claros de qué es la frecuencia en sí? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, la frecuencia se divide en 2. Como les dije, yo hago la N así, pero ustedes pueden hacerla como ustedes la hacen. Y esta es una F para mí y una I. Se dividen en 2, lo cual es la frecuencia absoluta
y la frecuencia relativa. La primera puede ser, la primera es absoluta simple, se llama. Y la relativa simple. Ok. Bueno, ya tenemos entonces las dos formas en las cuales se divide la frecuencia. Cuando hablamos de absoluta simple, estamos hablando de la frecuencia en bruto, tal cual nos la dan. Entonces, si hablamos de eso, esto sería la frecuencia absoluta simple, NI, porque es en bruto, como nos la dieron. Ahora, cuando hablamos de la frecuencia relativa, estamos hablando de porcentajes. ¿Es exactamente lo mismo que la absoluta? Sí, pero expresado en porcentajes. Por ejemplo, acá sería 6 dividido 20. ¿Cuánto me da? $0.3. 0.3, ok. Ahora, 5 dividido 20. 0.25. Gracias. Y 4 dividido 20. 0.2. 0.2 y 0.5, no, perdón, y 5 dividido 20 otra vez. 0.25. Ok. Ahora, sumamos esto, ¿cuánto nos da? 1. 1. Quiere decir que estamos bien porque representa el 100%. Entonces, como les dije, está expresado en porcentajes. Al 30% de los estudiantes les gusta leer, al 25% le gusta videos, al 20% le gustan las clases y al 25% le gusta la práctica. O sea, es exactamente lo mismo. La frecuencia absoluta simple con la relativa simple es exactamente lo mismo. Lo único que uno está expresado en números y el otro está expresado en porcentaje. Ok. Algo que tenemos que tener claro es que esta connotación que yo utilizo acá, el NI y el FI, pueden cambiar dependiendo del autor. Ustedes lo buscan en Google o lo buscan en YouTube o lo buscan en cualquier medio, en un libro, puede hacer que las letras estén cambiadas. Es como, por ejemplo, hay una fórmula que es la de la línea recta, que es Y es igual a más B por X. Pero, ¿qué significa cada letra? Es una variable que yo no conozco y que tengo que despejarla. Entonces, pero a mí ya me aburrió que sea Y es igual a más B por X. Entonces yo digo, por ejemplo, acá sería U en lugar de A, más, quiero poner una M acá y una P acá. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo que la fórmula de arriba. Son variables que yo no conozco. Entonces, lo mismo sucede con los libros. Yo utilizo para la frecuencia absoluta simple NI y el FI para la relativa simple. Entonces, pero esto puede cambiar dependiendo del autor. ¿Dudas o consultas hasta el momento? Chicos, ¿no? No, No, Bueno, No, Luke. ok. no, licenciado. Bueno, estas frecuencias, tanto la absoluta simple como la relativa simple, a su vez tienen otras dos, las cuales son NI descendente, NI, ya acá son mayúsculas, ascendente, acá son mayúsculas, ok. ¿Qué significa esto?
Cuando ya aparecen en mayúscula, son acumuladas. Entonces acá sería absoluta, es la frecuencia absoluta, acumulada, descendente. Y la otra sería la frecuencia absoluta acumulada, ascendente. Luego tenemos las otras dos, que serían la frecuencia relativa acumulada, descendente, y la otra sería la frecuencia relativa acumulada, ascendente. Entonces, son básicamente otras tablitas que vamos a utilizar, pero estas nos van a servir cuando comencemos a analizar lo que son las medidas de tendencia central. Ahí es donde van a tomar ya más importancia estas tablitas, porque nos sirve para ver algunos patrones de movimiento y poder hacer las formulitas que vamos a tener nosotros que despejar. ¿Bien? ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? FI dijo frecuencia. Acá, Abajo. frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ok. Estas son las relativas. Frecuencia relativa acumulada, descendente, y la otra es frecuencia relativa acumulada, ascendente. Depende para dónde esté la flechita. Si es hacia abajo es descendente y si es hacia arriba es ascendente. Estas son acumuladas. Acá lo que cambia es que ya no llevan la palabra simple, sino llevan la palabra acumulada. ¿Puedo continuar para pasar al siguiente slide? Sí, Ok. Acá ya tenemos lo que es la clasificación, ordenamiento, tabulación y presentación de datos. Tabulado A. Bueno, acá ya tenemos la llave en la puerta de los procedimientos estadísticos y estamos casi a punto de abrir la puerta. El primer tabulado que vamos a ver es el tabulado A. Es uno de los tabulados más sencillos, pero nos sirven para poder explicarlo. Bueno, nos dice distribución unidimensional de datos. ¿A qué se refiere la palabra unidimensional? Y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros como estudiantes de estadística, porque algunos profesionales no han comprendido de que cuando realizamos una encuesta es un tabulado por pregunta, porque cuando hablamos de unidimensional es de una variable. Por ejemplo, si en la primera pregunta yo estoy haciendo la interrogante sobre el precio, en la otra estoy preguntando la edad, en la otra estoy preguntando, por ejemplo, el ingreso. Por cada uno de ellos voy a hacer un tabulado, porque son variables independientes. Imaginemos que tenemos 25 preguntas en un cuestionario. Son 25 tabulados que voy a tener que realizar y hacer un análisis independiente por cada pregunta. A eso se refiere. Cuando hacemos eso, vamos a tener una información infinita que si no sabemos qué fue lo que buscamos, no nos va a servir de nada. Entonces, por eso mismo, tenemos que ser bastante concisos a la hora de investigar. Y a eso se refiere que es una distribución unidimensional de datos. Existe distribución bidimensional, que la vamos a ver casi de último, cuando hacemos que dos variables tengan relación o no tengan relación. Y también vemos la comprobación de hipótesis. Esto sirve para poder hacer inferencias en el tema de las tesis o algunas monografías, algunos seminarios. Lo utilizamos para poder determinar si las hipótesis fueron correctas o no. Pero eso lo hacemos ya casi de último, lo vamos a aprender. Luego nos dice esta palabra no agrupados. Esa solo tengamos la latente que nos dice no agrupados. La vamos a ver casi de último, del día de hoy. Y frecuencias unitarias, porque NI es 1. O sea, NI es 1, es una constante, es lo que nos dice. Entonces ya sabemos cómo vamos a hacer el tabulado.
Bueno, acá nos dice, a continuación se muestran las edades de 5 personas, las cuales son 30, 10, 20 y 15, 25 y 15. Ok. Primero vamos a hacer nuestra tablita. Tenemos I, que significa número de orden. Tenemos XI, que significa variable. Luego tenemos NI, que es la frecuencia absoluta simple. Tenemos N mayúscula I hacia abajo, que es la frecuencia absoluta acumulada descendente. Tenemos la NI hacia arriba, que es la frecuencia absoluta acumulada ascendente. Tenemos la FI, que es la frecuencia relativa simple. Tenemos la F mayúscula y hacia abajo, que es la frecuencia relativa acumulada descendente. Y tenemos la F y hacia arriba, frecuencia relativa acumulada ascendente. Hacemos nuestra primera tablita. Hacemos ya nuestra primera tablita. Ok. ¿Listos? ¿O les repito los nombres? Por favor. Bueno, el primero, este de acá, el número de orden, donde está solo la I. La XI es variable. Así vamos a conocer de acá en adelante el término variable, como XI. La NI es la frecuencia absoluta simple. La NI mayúscula con la flechita hacia abajo es la frecuencia absoluta acumulada descendente. La NI con la flechita hacia arriba es la frecuencia absoluta acumulada ascendente. La FI es la frecuencia relativa. Y la FI con la flechita hacia abajo es la frecuencia relativa acumulada descendente. Y la FI con la flechita hacia arriba es la frecuencia relativa acumulada ascendente. ¿Estamos bien? Licenciado, disculpe, ¿qué dijo que era XY? Variable. Gracias. Disculpe una consulta. Sí, dígame. No sé, como sugerencia, no sé si podría, así como estas tablas, enseñárnoslas en Excel. No sé, creo que haría más claro, pero no sé. ¿Así? Ahí está. Sí, ahí estamos. Gracias, Eric. Es que esto lo estoy haciendo así porque luego les voy a mostrar esta, pero lo vamos a hacer nosotros. Vamos a picar piedra. Ahí estamos. Gracias, Ajá. Eric. Entonces, por eso mismo es que lo tengo de esa manera. Ah, bueno, gracias. Ok, entonces, ¿estamos listos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya tenemos nuestra tablita, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestras variables. ¿Sí? Las variables acá nos dice que se muestran las edades de 5 personas. La variable es las edades y aquí están las edades. ¿Sí? Como ya tenemos nuestras variables, vamos a colocarlas y las vamos a ordenar del menor al mayor. Y vamos a colocar solo las que, o sea, solo una vez por variable. Si están repetidas varias veces, solo la colocamos una vez. Entonces, acá tendríamos el 10. ¿Qué otro sigue? 15. 15, 15. ¿Cuál otro? 20, 20, Ajá. 25 Y 30. 25 y 30. y 30. Ok. Y ahí están nuestras variables. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Y ya tenemos nuestro número de orden y ya tenemos variables. Ahora veamos la frecuencia absoluta simple. ¿Cuántos 10 hay? Solo uno.
1, ¿Cuántos Uno. 15? 1, 1, 20 1. y 25 es 1 y 35. Entonces, acá nos dice porque NI es una constante. Es 1 y es una constante. Entonces, 1, 1, 1, 1, 1. Estamos ante un tabulado A. Porque nos está diciendo que la NI es 1, 1, 1. Bueno. Ahora vamos a hacer la columna de la frecuencia absoluta acumulada descendente. Trasladamos el 1 para acá. Le sumamos este y nos da un resultado. Luego lo mismo hacemos acá. Lo mismo acá. Y lo mismo. Bueno, acá sumamos. ¿Cuánto nos tenía que dar esta columna? 5. 5. ¿Cómo sé que esta está bien? Porque aquí me dio 5 y aquí me dio 5. ¿Sí? Y ahí ya estamos. Con la primera frecuencia acumulada. Ahora vamos a hacer la siguiente frecuencia acumulada. Colocamos el 5 acá, o sea, este lo trasladamos para acá y vamos a operar este con estas columnas. 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1 son 2. 2 menos 1, 1. 1. ¿Cómo sé que está bien? Porque este me dio 1 y aquí es 1. Entonces, ahí está. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir 1 dentro de 5. ¿Cuánto me da? 5. No, 0.20. 1 dividido 5, 0.20. 1 dividido 5 es 0.20. Y en todo nos da 0.20 porque todos son 1. Sumamos, ¿cuánto nos da? 1. 1. Quiere decir que estamos bien porque es el 100% de los datos. Nos dio 1. Ok. Ahora vamos a hacer la relativa acumulada descendente. Trasladamos el punto 20 para acá. Y vamos a sumar este y nos da un resultado. Sumamos este. Y por último. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer la última columna. En esta columna hacemos exactamente lo mismo que hicimos en esta. Trasladamos este 1 para acá. Y vamos a operar este con este. 1 dividido 0.20 me da 0.80. 0.80 menos 0.20 da 0.60. Luego 0.40. Y por último es 0.20. ¿Cómo sé que está bien? Porque es 0.20 aquí y 0.20 aquí. Y ya tenemos nuestra tablita de frecuencias. ¿Dudas, consultas o comentarios? Yo solo en la última no vi con qué lo... Acá, 1 con este 0.20. Ujú. Luego el 0.80 con este 0.20. 0.60 con este 0.20 y el 0.40 con este 0.20. Y al final me quedó 0.20 aquí y 0.20 acá. Ya. ¿Y qué se multiplica o se divide? Se resta. 1 menos 0.20. Exacto. Ok.
Bueno, ¿dudas, consultas, comentarios? Licenciado, me perdí con el NI ascendente. Ascendente. Ajá. Lo que hizo fue, trasladó el último 5 que le quedó en la última columna, en el descendente. El 5 lo trasladó hacia arriba. Luego, si se da cuenta, hay una flechita en la parte de hasta arriba. ¿Qué hice? Bueno, lo voy a explicar acá. Este lo trasladó para acá. Y luego operó esta columna con esta. Entonces sería 5 menos 1 son 4. 4 menos 1 son 3. 3 menos 1 son 2. Y 2 menos 1 es 1. Y 1 y 1. ¿Respondí su pregunta? Sí, licenciado, le agradezco mucho. Gracias. ¿Cómo se llama esa tablita, Ali? Es tabla de frecuencia. Ese es tabulado A. Tabulado A porque es 1, 1, 1 acá. Gracias. Licenciado, Sí, dígame. buenas tardes. Bueno, solo con una pregunta. Si al restar, por ejemplo, 1 menos 1, 4, 4 menos 1, 3, 2 menos 1, en dado caso, si hay 6 personas, ya no se seguiría a 1 menos 1. O siempre va a ser 6 menos. Bien, tendría, pero entonces ya aquí ya no sería 5, sino si Ya hubiera sería habido un 6, 6. ya hubiera sido 6 y siempre le hubiera quedado Sí, 1. o sea, sí. Ok, gracias. Usted tiene que darle hasta que termine sus datos. Ajá. Bueno, ¿podemos continuar? Licenciado, Sí, disculpe, yo tengo una pregunta. En la frecuencia relativa acumulada ascendente, ¿eso cómo lo operó, perdón? esta. ¿Esa? No, la última. Ah, la relativa. Esta. Sí, es. Trasladé el 1 para acá y luego operé este con este. 1 menos 0.20 me da 0.80. 0.80 menos 0.20, 0.60. 0.60 menos 0.20, 0.40. 0.40 menos 0.20 me da 0.2. 0.2 y 0.2. Ahí estamos. ¿Respondí su duda? Sí, licenciado, gracias. Ok. Licenciado, una pregunta. ¿Sí, dígame? ¿De dónde sacó esos datos que se ve 0.2 en toda esa columna donde está la F minúscula y la I? Ok, ahorita le explico. ¿De dónde saqué estos datos? 1 dividido 5, 0.20. 1 dividido 5, 0.20. 1 dividido 5, 0.20. 1 dividido 5, 0.20. Y 1 dividido 5 es 0.20. ¿Sí? ¿Está? Gracias, licenciado. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Así como las frecuencias ascendentes y las descendentes, por ejemplo, la ascendente siempre va a quedar con los mismos datos que la ascendente, pero al lado contrario, o hay posibilidades de que No, varíen. tienden a variar un poco, tienden a variar un poco. Algunos datos son iguales, otros tienden a variar dependiendo de la frecuencia absoluta simple que tengamos. Ya lo vamos a ver que va cambiando y a ese punto voy. Porque obviamente, ¿dónde voy a ver que sí lo hice bien? Porque los últimos siempre quedan iguales, así como lo estábamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, este con este tienen que quedar siempre iguales. Los valores siempre tienen que ser iguales. Y este tiene que ser igual a la sumatoria. Es como acá, este con este tienen que ser iguales y este siempre me tiene que quedar en 1. Siempre. Siempre. O sea, esas son las formas de ver que hicimos bien el procedimiento. Pero los datos tienden a variar porque acá estamos viendo el tabulado A y a eso era a lo que iba. De que con el tabulado A, como la frecuencia absoluta siempre es una constante, es 1, 1, 1, 1, 1, no podemos hacer mayor inferencia. ¿Qué podemos decir ahí?
Nada, porque todos tienen el 20%, todos tienen 1. O sea, no podemos hacer mayor inferencia. Cuando esto sucede, lo más que podemos hacer es esto y quedarnos hasta ahí. Ya ni siquiera sacar una media, porque ¿para qué voy a sacar una media? Si todos son 1, 1, 1, 1, 1. O sea, no tiene sentido venir y continuar. Cuando esto sucede, se conoce como tabulado A. Y no podemos hacer mayor cantidad de cosas que solo dejarlo ahí, ¿verdad? Ahí quedó. Ahora, por eso viene, aquí está para el que me preguntaba en Excel. Yo lo tenía hecho en Excel. Sin embargo, noté que es mucho más fácil explicarlo haciendo la operación. Inclusive aquí me falta lo que es una columna que era la NI ascendente. Pero más adelante sí me aparece. Entonces, en el otro ejercicio sí me aparece. Pero esto era porque era el inicio. Sin embargo, pensé que era mejor explicar la tabla completa para que ahorita que la vayan a ver en el tabulado B ya no se pierdan cómo es que sale. Ya, yo creo que la mayoría ya despejó algunas dudas de dónde salieron los datos acá. Entonces ahorita en el tabulado B vamos a ver casi lo mismo. Pero acá nos dice tabulado B. Distribución unidimensional de datos no agrupados. Nos vuelve a decir no agrupados y nos dice nuevamente unidimensional. O sea que es de una variable y que siempre siguen no agrupados. Y frecuencias no unitarias. Eso quiere decir que ya no va a ser 1, 1, 1, 1. El valor de NI cambia de valor. O sea, es otro valor. Ya no es 1, 1, 1, 1. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Se entrevistó a 10 hogares y se les preguntó a cada uno de ellos cuántos hijos tienen cada hogar. Contestaron en el siguiente orden. ¿Tengo el Excel? Sí lo tengo. Acá está cómo debería estar. Acá ya tenemos tanto el descendente como el ascendente. Y acá igual tenemos el descendente y tenemos el ascendente. Sin embargo, yo no sé si ustedes consideran que es mejor que lo haga desde cero y que lo hagamos todos juntos para ver cómo sale, o se los explico acá. Ustedes me dicen. Desde cero. Desde cero, Lick. De cero, ok. Sí. Desde cero, Lick. Muy bien, desde cero. A mí me parece mucho mejor de cero también. Bueno, entonces comenzamos con el número de orden, la variable, el NI descendente, el NI ascendente, tenemos el FI, tenemos el FI descendente y tenemos el FI ascendente. Bueno, tenemos acá. Ok. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la variable. Entonces acá dice que es la cantidad de hijos. ¿Cuántos hijos? La variable son los hijos. Y acá tenemos todas las variables. 2, 0, 1, 1, 2 y así contestaron. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar las variables. ¿Cuál es la primera variable que voy a colocar? 0. 0. ¿Qué variable sigue? 1. ¿Ahora? 2. 2. ¿Ahora? 3. ¿Aún hay más variables? Hay más variables, pero como se repiten. Se repiten, entonces no. Entonces acá tendríamos el número de orden. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos por la frecuencia absoluta simple. Aquí se recuerdan que es la frecuencia en bruto, como nos la dan. ¿Cuántos ceros tenemos? 1. ¿Cuántos unos hay? 3. 3. ¿Cuántos 2 hay? 5. ¿Y 3? 1. ¿Sumamos? ¿Cuánto nos da? 10. 10. Quiere decir que estamos bien, porque son 10 elementos o 10 hogares los que estudiamos. Y ahí están sus frecuencias. ¿Cómo es que se están dando? Ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada descendente.
trasladamos el 1 para acá, le sumamos este y nos da 4. ¿Estoy en lo correcto? Ahora sumamos este y nos da 9. Le sumamos este y nos da 10. Y como me dio 10 y aquí hay 10, estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente. La NI, pero ascendente. Trasladamos este 10, lo trasladamos para acá. Vamos a operar este con este. Y decimos 10 menos 1. 9. 9. 9 menos 3. 6. 6 menos 5. 1. Ok. Y acá era donde hablábamos que los datos tienden a cambiar. Si se dan cuenta, ya no son los mismos 1, 4, 9. Ahora son 10, 9 y 6. Aparecieron datos distintos. Sí. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa simple. ¿Cómo la hago? Bueno, acá me puede dar cuenta que estaba bien porque me dio 1 y 1. ¿Cómo hago la frecuencia relativa? Es 1 dividido 10. ¿Cuánto me da? ¿Están de acuerdo? 0.1. Ok. Ahora 3 dividido 10. ¿Cuánto me da? 0.3. 5 dividido 10. 0.5. Okay. ¿Y 1 dividido 10? 0.1. Ok. ¿Sumamos cuánto nos da? 1. 1. O sea que estoy bien porque es el 100% de los datos. Y ahí ya lo tenemos. Ya estamos ahí. Ya estamos encaminados. Ahora vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada descendente. Traslado este para acá. 0.1. Le voy a sumar el que sigue, que serían 0.4. Le sumo el que sigue, que serían 0.9. Y le sumo el último y me daría 1. ¿Cómo sé que está bien? 1 y 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora vamos a hacer el siguiente. Traslado ese 1 hacia acá y voy a operar este con este. 1 menos 0.1, 0.9. Y 0.9 menos 0.3, 0.6. Y 0.6 menos 0.5 da 0.1. 1. Estoy bien porque me dieron iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. ¿Puedo hacer inferencias acá? Sí puedo hacer. ¿Puedo hacer mayor cantidad de operaciones? Sí. Acá ya le puedo aplicar todo lo que yo quiera. Puedo aplicarle mediana, puedo aplicarle moda, las medidas de dispersión, las de forma, lo que yo quiera puedo hacer acá. ¿Qué es lo más básico? Sí es básico, pero puedo hacer de todo. Ok. ¿Puedo hacer algunos análisis? Sí. Bueno, por ejemplo, el primero que haría yo es que las personas les gusta tener entre 1 o 2 hijos, máximo. De ahí 3 muy poco. Y 0, pues también hay, las parejas, una vez son parejas, pues muy pocas. Siempre tienen hijos. Pero están entre 1 y 2 hijos la preferencia. Con mayor grado de concentración con 2 hijos, que es el 50% de las parejas, que es el que tiene. ¿Dónde puedo ver eso? Aquí lo miro. Es el 50% de las parejas que tienen 2 hijos. Es lo que puedo decir. Hasta el momento solo eso. Porque ahí tendría que aplicarle otras fórmulas para poder decir otras cosas. Pero ahí puedo hacer ese tipo de análisis tomando en cuenta lo que estoy viendo ya tabulado. Miro algunos patrones
que es que el 3 y el 5 es donde están mayor concentrados. La moda, podría decir yo, solo de vista, que es 2, o sea, les gusta tener 2 hijos a la mayoría, ¿verdad? Bueno, ¿dudas, consultas o comentarios? Dice una pregunta. Ajá. Por ejemplo, acá en el NI ascendente es igual que el FI ascendente, pero en decimal. Exactamente, podemos hacer eso. Ajá, cabal lo que usted está diciendo, podemos agarrar esos datos y solo dividirlos dentro de 10. Y nos van a dar esos resultados. O sobre el número de datos, solo es de dividirlos. De igual manera es el NI hacia arriba y el Ajá. FI. Son lo mismo, tanto las relativas como las absolutas son lo mismo, solo que uno está expresado en porcentajes y el otro está expresado en números. Pero es exactamente lo mismo. Gracias. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con el tabulado B? Acá solo teníamos 4 datos diferentes. 4 datos diferentes teníamos, que era el 0, el 1, el 2 y el 3. Pero imaginemos que tenemos 200 datos y de esos 200 datos, 50 son diferentes. Entonces vamos a tener el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y hasta llegar a 50. Pueden imaginarse esa gran columna o esa gran tabla que vamos a tener de 50 datos diferentes. Pero usted no es tan malvado, Lick. Sí, y ni la estadística es tan malvada. Porque cuando eso sucede, la estadística nos dice que pasando de 15 datos diferentes, tenemos que aplicar otro tipo de tabulado. El tabulado B solo se aplica cuando son menores o iguales a 15. Solo así podemos aplicarlo a datos diferentes. Si pasa de 15 datos diferentes, automáticamente vamos a utilizar el tabulado C, el cual nos dice que es la distribución unidimensional de datos, o sea, siempre hablando de una variable, pero ahora nos cambió. Ahora dice datos agrupados. Acá nos decía que eran no agrupados y acá nos decía también que era no agrupados. El tabulado C es por agrupación. Este lo vamos a utilizar cuando estamos hablando más de 15 datos diferentes. Entonces, acá nos dice distribución unidimensional de datos agrupados por intervalos de clase constante y frecuencias no unitarias. O sea que la frecuencia no va a ser 1, 1, 1, 1, sino que va a cambiar. ¿Dudas, consultas o comentarios? De momento no, Lick. Bueno, entonces estábamos en el tabulado B, ahora vamos al tabulado C. Los intervalos los podemos hacer arbitrariamente, o sea, los grupitos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mis grupos los quiero de 1 a 5, el otro lo voy a tener de 6 a 10, de 11 a 15. Entonces ya hice yo mis grupitos y yo los quise hacer de esa manera. O sea, yo le puedo dar el orden. O bien, puedo utilizar este método. Aquí dice Stargest, pero es Sturger. Es método Sturger. Igual les voy a mandar un videito de eso. Este método utiliza estas formulitas para poder calcular los intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando se nos da un ejemplo, como en este caso, nos dice, ejemplo, a continuación se muestran las edades de 25 personas con una amplitud de intervalos de 5 años. Elabore el tabulado que corresponde. Asimismo, corrobore con el método Stargest. Bueno, acá nos está dando ya 5 años, nos lo está dando de manera arbitraria. Nosotros no lo vamos a hacer de manera arbitraria. Nosotros lo vamos a hacer a través del método. Primero, y aquí está nuestra tablita de datos. Pasé yo en una clínica y pasé preguntando. Habían 25 personas y yo les pasé preguntando, ¿qué edad tiene? Me dijo, 20 años. Luego pasé, ¿qué edad tiene el niño? Tiene 2. ¿Y usted cuántos años tiene? 21. ¿Y cuántos años tiene usted? 17. ¿Cuántos años tiene el nene? 4. Y así les fui preguntando a cada uno su edad. ¿Cuántos datos diferentes hay? Sabemos que tenemos 25 datos, pero diferentes, ¿cuántos tenemos?
21. ¿Cuántos? 21. 21, ¿seguro? Yo logré contar 19, Lick. Bueno, yo conté la vez pasada 18. Pero igual, imaginemos que fueran 19, 21 o 18. ¿Qué tabulado utilizamos? ¿Y por qué? El CELIC, ¿El C? ¿Por qué? porque tenemos más de 15. Porque tenemos más de 15 datos diferentes. Ok. Sí, por eso es que utilizamos el tabulado C. Entonces, sabiendo que vamos a utilizar el tabulado C, vamos a utilizar la formulita que habíamos visto. Lo primero que vamos a calcular es el rango, que es el mayor menos el menor. Rango. El mayor menos el menor. ¿Cuál es el mayor de los datos? 23. 23. Menos el menor. ¿Cuánto es el menor? 2. 2. Entonces es igual a 21. Entonces nuestro rango es 21. Ahora vamos a utilizar el intervalos o clases, que sería esta formulita de acá. K es igual a 1 más 3.332 logaritmo de n. Entonces acá decimos que K es igual a 1 más 3.332 log de n. Para comenzar, ¿cuánto es n? Chicos, ¿cuánto es n? ¿Cuánto es n? 25. 25, correcto. Porque es el número de datos. Entonces, primero, ¿cuánto es el logaritmo de n? $1.3979. 3979. 1.40. 1.40. Ok. Ahora, 3.332. 1. Entonces multiplicamos 3.332 por 1.40. ¿Cuánto nos da? .66. ¿Cuánto? 4.76. 66. Ok, luego sumamos 1 más 4.66. Serían 5.66. Ok, aquí es donde ya comienzan algunas formas de ver la estadística diferente a la matemática. Aquí aproximaríamos nosotros a 6. Sin embargo, la estadística nos dice acá que tenemos que buscar un número impar. En este caso, el impar está hacia abajo, que sería el 5. La respuesta acá sería K es igual a 5. Esa sería la respuesta. K es igual a 5. Ok. Como eso nos dice, imaginemos que si tenemos 6.66, automáticamente tendríamos que buscar el 7. Nos iríamos hacia arriba. Porque la K es el número de filas que vamos a tener. O sea, acá sería 1, 2, 3, 4 y 5 filas las que tendríamos. Sin embargo, cuando es un número par, se complica un poco. Y por eso es de que siempre buscamos el número impar. Pero para efectos del curso, si nosotros tuviéramos 6.66 acá, la respuesta hubiera sido 6. Vamos a buscar, para no hacernos bolas, siempre vamos a buscar el inmediato inferior, el que está hacia abajo. En este caso es el 5. ¿Estamos claros ahí? Nick, solo una consulta. Cuando son impares, siempre se queda el número antes del decimal y cuando son pares se aproxima.
Sí, se tendría que hacer eso. Sin embargo, nosotros siempre vamos a ir al inmediato inferior para no hacernos bolas porque ahora viene la amplitud, que ahí también hacemos un procedimiento similar. Entonces, sabemos que nos vamos hacia abajo y en el otro nos vamos a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces, en Bueno. no importa si es par o impar, nos vamos a ir hacia abajo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Bueno, entonces ya tenemos K, que es 5. Ahora vamos a buscar lo que es la amplitud, que es A es igual al rango dividido la clase. En este caso sería rango es 21 y K es 5. ¿Cuánto nos da? 4.2. 4.2, ok. ¿El 21 de dónde? Ahorita le explico. Ok. El 21 es el rango de acá. Ah, cierto, cierto. Bueno, entonces tenemos 4.2. Bueno. La amplitud es el espacio que va a haber entre dato y dato. ¿Se recuerdan cuando yo dije 1 y 5? Este espacio que existe entre un dato y otro, eso se llama amplitud. Pero cuando hacemos nuestro último intervalo, muchas veces nos hace falta. Y acá es donde cabe el refrán que dice, es mejor que sobre y no que falte. Y por eso, acá, de lo que dé, siempre nos vamos a ir al inmediato superior. Que en este caso el inmediato superior es 5. Entonces lo dejamos en 5. ¿Estamos claros ahí? Si nos hubiera dado 5.1, automáticamente la respuesta es 6. Nos vamos al inmediato superior. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Casualmente nos dio 5.5. Esto es casualidad. Nos puede dar otra respuesta. ¿Sí? Vale. Ya teniendo lo que es el rango, la amplitud y las clases, ahora vamos a hacer nuestro tabulado. Iniciamos nuestro tabulado, como siempre lo hemos iniciado, va a ser nuestro número de orden. Ahora vamos a tener algo que se va a llamar clase, que vamos a tener XY y XY de esta manera. Primero vamos a hacer esto y luego le vamos a ir agregando lo demás. Vamos a ir agregando. Ahorita vamos a hacer esto. Bueno, entonces vamos a iniciar con el dato menor. ¿Cuál es el dato menor? 2. El 2. Entonces colocamos el 2 acá. 2 guión. ¿De cuánto es la amplitud? De 5. De 5, correcto. Entonces comienzo a contar yo. 2, 3, 4, 5 y 6. Porque es de 5. Pero tomo en cuenta el 2. Cuento el 2. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya tengo mi amplitud de 5. Entonces coloco acá 6. Ahora comienzo de 7 a y tomo en cuenta el 7. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? ¿Sí, Eric? Sí, disculpe, fíjese que se me quedó trabado la sesión, no sé si fue en mi compu, pero ya no vi de dónde sacó el 2 y el 6. ¿Los demás compañeros sí lo vieron solo como consulta? Sí. Sí, licenciado. Bueno, entonces le voy a explicar a Eric. Bueno, Eric, ¿ahorita ya no está trabada su pantalla? No, ahorita ya veo lo que está haciendo. Bueno, entonces, imaginemos que iniciamos del 2 porque es el dato menor acá, en la tablita esta. Ah, ya. Entonces iniciamos, pero la amplitud es de 5. Entonces vamos a tomar en cuenta esta amplitud. Entonces iniciamos. 2, contamos ese 2, ya va un dato ahí. 3, 4, 5 y 6.
Y por eso es que coloqué el 6 acá. Porque Está más grande. ¿Perdón? Que aquí no me cae. ¿Perdón? Sí, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, bueno, entonces teníamos el 6, entonces el que sigue es el 7. Y por eso coloqué acá 7, 8, 9, 10 y 11. Y llegó hasta 11. Ahora me toca el 12. ¿El 12 hasta qué dato llega? 16. Al 16, correcto. Ahora me sigue el 17. ¿Hasta qué dato llega? 21. 21. 21, correcto. Y luego el otro comienza del 22. ¿Hasta qué número? 26. Hasta el 26, correcto. Bueno, acá ya no tiene lógica seguir porque me llega hasta el 23. Entonces ahí está concluyendo. Ahora, el número de orden va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Porque son 5 filas las que me decía que iba a tener. Acá en las clases eran 5 las que iba a tener. Entonces, me queda exactamente 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahora bien, pero como acá tenemos grupos y para poder operar necesitamos algo que represente la variable, porque ahí hay un montón de variables, pero están en grupo. Entonces, hacemos algo que se llama marca de clase para poder hacer una sustitución de la variable. Entonces, tenemos acá y esto va a tomar la forma de variable y se va a llamar marca de clase. ¿Cómo obtengo la marca de clase? La marca de clase la obtengo sumando los dos datos, que en este caso sería 2 y 6, y lo divido dentro de 2. Voy a sacar un promedio. 2 más 6, ¿cuánto es? 8. ¿Dividido 2? 4. Ok, porque estoy sacando un promedio de los dos datos. Ahora, 7 más 11. 18. ¿Dividido 2? 9. Ahora, 12 más 16. 28. ¿Dividido 2? 14. Ok. Ahora, 17 más 21. 38. ¿Dividido 2? 19. Ahora, 22 más 26. 48. ¿Dividido 2? 24. 24. Ok. Y ya tenemos nuestra marca de clase, que esa nos va a servir para poder hacer las operaciones y va a tomar la forma de la variable. ¿Sí? Bueno, hasta el momento, ¿dudas o comentarios? No, licenciado. Ahí vamos. Bueno, Todo bien. ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta simple. ¿Sí? La frecuencia absoluta simple. Wow, rápido ha pasado el tiempo con ustedes. NI. Sí, vamos a hacer la frecuencia absoluta simple. ¿Cómo la voy a hacer? Primero, esto lo vamos a hacer por grupos. Del 2 al 6, voy a contar del 2 al 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y solo 6 cuento yo. No sé si ustedes cuentan otro más. ¿Estoy bien? Sí. Entonces tengo yo 6. Ahora, del 7 al 11. Vamos aquí, del 7 al 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces tengo 8 acá. 8. Ahora del 12 al 16. Del 12 al 16.
1, 2, 3. ¿Cuentan otro más ustedes? Solo eso. Bueno, entonces tenemos 3 acá. Ahora del 17 al 21. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y por último, del 22 al 26. Solo tengo uno. ¿Me sobró? Sí me sobró, pero no importa. ¿Cuánto sumo? ¿Cuánto suma eso? 25. 25. ¿Y cuántos datos teníamos? 25. Ok, entonces quiere decir que estamos bien. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo, porque ya solo nos quedan 7 minutos, yo me voy a quedar hasta ahí el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, consulta o comentario? Licenciado, una pregunta. ¿Esta clase usted nos la va a compartir? Sí, la voy a compartir en la plataforma. Voy a grabarla en YouTube. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Todo bien, Lick. No, Lick, Todo bien. ¿Cómo Vale. imparte la clase? Ok, bueno, entonces yo me quedaría hasta ahí el día de hoy. Van a aparecer las tareas que no, bueno, que no he podido publicar. Les comento que gracias a Dios el día de hoy pues ya me siento bien. El día de ayer todavía estuve un poco afónico. Estuve un poco enfermo durante la semana. Pero el susto pasó y gracias a Dios ya me siento bien el día de hoy. Y pues voy a retomar labores el día de mañana para que ustedes tengan sus tareas. Voy a ampliar el tiempo de las tareas otros 15 días más, incluyendo desde la primera que tuvimos, pero esto va a ser porque algunos compañeros se inscribieron todavía esta semana. Entonces ya ahorita sí ya no voy a modificar las fechas, ya van a ser hasta dentro de 15 y ahí cierran y ya no las voy a poder aperturar. Quiero que tomen conciencia de eso y pues yo les agradezco su presencia, les deseo un feliz fin de semana, bendiciones y gracias por la paciencia que me tienen. Tengan un buen día. Gracias, Lick. Hasta luego. Feliz fin de semana, Lick. Bendiciones. Gracias. Adiós a todos. Adiós. Bendiciones. Hasta luego. Licenciado, buena tarde. Disculpe con una consulta. Sí, Marlis. Con el tema de la asistencia, no sé cómo la va a tomar usted, si hay que darle, como en el curso pasado que me dio, siempre ponía como una encuesta, ¿verdad? Sí, no, ahorita les soy sincero, tomé un pantallazo de los que estaban presentes. Ah, ok, perfecto. Sí, es que en el curso pasado que yo recibí con su persona, sí me costaba porque se me olvidaba acceder a... Sí, no se preocupe. Inclusive hay días, bueno, hoy fue de esa manera que lo hice, pero hay días en que paso asistencia, yo pregunto y tengo manualmente la asistencia. Ah, ok, perfecto. Gracias, licencia. Muy Muy amable. bien. Que tenga buen día. Eric, una consulta. Sí, Eric. Es que el día miércoles nos había comentado usted que íbamos a hacer la resolución de la hoja que nos había dejado hace 8. Ah, sí. Pero no sé si se va a hacer de hoy en 8 o... Bien, tal vez me recuerda al inicio, Eric, perdone. Tal vez me mande bueno. un mensajito, para que la podamos hacer. Ajá. Bueno, está bien, gracias. Disculpe, sí se me olvidó. Está bien. Gracias, Eric. Feliz tarde. Bendiciones, Eric. Hasta luego, feliz día.